Una fecha de contrastes. Primero, 2 de diciembre. Así se llamó inicialmente esta organización, que conmemoraba la fecha en la que el general Marcos Pérez Jiménez asumió la presidencia provisional del país, luego de un golpe de Estado. Después, este mismo lugar se rebautizó para marcar la naciente democracia. Ahora, esta parroquia sigue como testigo de hechos históricos que algunos venezolanos han olvidado. El 23 de enero, como fecha trascendental y gloriosa, más o menos entró en crisis, cuando entró en crisis el sistema político que nace el 23 de enero, y la gente poco a poco se va olvidando de aquello, ¿no? ¿Sabes qué se celebra el 23 de enero? No, no tengo nada más mínima idea. ¿Sabes qué se celebra el 23 de enero? No. Yo ahorita estoy tan despistada que ni me acuerdo que se celebra. Así que ni me preguntes nada porque no sé nada de nada. La fecha del año que la fundó, pues. Es un bloque del 23 de enero, es un bloque. El 23 de enero, mira, se celebra ¿qué te digo yo? La tengo en la mente, pero no me sale ahorita. La derrota de Pérez Jiménez, ¿verdad? Y sí, la democracia y la lucha por la democracia. Bueno, honestamente no me acuerdo, pero creo que fue el derrocamiento de Pérez Jiménez. La democracia, la caída de Pérez Jiménez. El 23 de enero de 1958 marcó un hito en la historia contemporánea del país. Cayó la última dictadura del siglo XX en Venezuela. Los protagonistas de este gobierno fueron la represión, de la cual poco hablaba el régimen, y la construcción de majestuosas obras arquitectónicas, las cuales constituían la propaganda oficial. El presidente de Venezuela, coronel Marcos Pérez Jiménez, inaugura la nueva autopista. El enviado papal, Monseñor Armando Lombardi, bendice el nuevo camino, que es una de las mayores obras de ingeniería realizadas en Sudamérica desde la construcción del Canal de Panamá. 100.000 personas asisten a la apertura de la autopista, que mide 16 kilómetros y ha costado $60 millones. Por esta carretera, el trayecto de Caracas al puerto de La Guaira puede hacerse en 20 minutos. Por la antigua, el mismo recorrido llevaba 1 hora. Se sabía que había algún descontento con el régimen. Sin embargo, no era previsible lo que iba a ocurrir. En 1957, una acción prácticamente impensable bajo aquella represión significó el primer grito de una sociedad que quería un cambio. Un plebiscito que prolongaría la estadía de Pérez Jiménez en el poder se convirtió en un fraude electoral, y un grupo de estudiantes salieron desesperados a la calle en señal de protesta. Nadie se imaginó que el desencanto era tan grande. En noviembre del 57, después del fraude electoral con el que Pérez Jiménez intenta perpetuarse, los estudiantes son los que salen dando una muestra de coraje y de arrojo muy significativa, que electriza al resto de la sociedad, pero también sectores como la iglesia, como el empresariado, sectores importantes de las Fuerzas Armadas, como el que se revela el 1 de enero y que demuestra que aquel apoyo que se creía monolítico en el ejército de Pérez Jiménez no lo era. La confluencia de ese movimiento estudiantil, ese sordo deseo de cambiar democráticamente el país que al principio no se manifestaba en la superficie, el deterioro de la situación económica y el deterioro de las Fuerzas Armadas, que aunque Pérez Jiménez era un excelente comandante militar, era artillero, era un teniente coronel que sí sabía mandar y sí sabía ejercer, era muy competente militarmente hablando, era un buen administrador, era un hombre cruel, pero en el ejército, en las Fuerzas Armadas, había venido prosperando una tendencia que consistía en que los militares no querían seguir siendo asociados con las torturas de la dictadura y con las persecuciones de la dictadura. Porque como Pérez Jiménez era un militar, todo el mundo decía el gobierno de los militares, y muchos militares no estaban de acuerdo con el gobierno, y en consecuencia se activó un proceso de conspiración.
todo este conjunto de sectores que se desentienden de Pérez Jiménez, un conjunto de sectores que se enfrentan a Pérez Jiménez, se conjugan dentro del marco mayor de una sociedad que ha decidido darle un rumbo distinto a su destino, y que a partir de entonces enarbola unos valores y enarbola unos criterios por los cuales ha demostrado seguir dispuesta a luchar y a defender a cualquier costo. El 21 de enero de 1958, un paro general en el que participó prácticamente la totalidad del país, evidenció el divorcio entre una importante fracción de la sociedad y el régimen. Un solo día de huelga bastó. La sorpresa viene cuando el paro es tan general, cuando la acata todo el mundo, cuando el régimen de Pérez Jiménez no tiene más que tratar de recrudecer, de apretar el acelerador en la represión para de alguna manera atajar algo que comienza a desmoronarse, a irse de las manos sin que nadie lo pensara, y que finalmente lleva un desconocimiento tal de su gobierno, de su mando, que no le queda otra que la madrugada del 23 de enero tomar un vuelo e irse del país. Algunos de los venezolanos que vivieron tan importante momento nos cuentan cómo fue el día en que cayó la última dictadura en Venezuela. Lo viví con mucha alegría, verdaderamente. Me llamó mucho la atención la alegría, el estallido de alegría que hubo en las calles de Caracas. Era como una celebración de Año Nuevo amplificada, ¿verdad? Como el país estaba pues desbordante de alegría, de satisfacción y de esperanza, y se ponía fin a una dictadura sangrienta y corrupta. Américo Martín era dirigente del ala izquierda del Partido Acción Democrática. Fue prisionero durante la dictadura de Pérez Jiménez y allí, en la cárcel del Obispo, recibió la noticia. Yo subo y veo el mismo silencio de siempre, era en la madrugada, no olvides eso. Y en eso sale un carro picando los cauchos a toda velocidad, por ahí lo para la Guardia Nacional. Y le dice, un momentico, esta es una zona militar. Y se oye la voz de una mujer, que a mí me pareció la mujer más bella del mundo sin haberla visto, que dijo, un momento, nosotros vamos al silencio porque el nuevo gobierno convocó una... Así, cuando dice aquello, yo me lanzo de arriba de la escalera, ¡cayó la dictadura! Y es que cada quien recuerda esa fecha de forma particular. Me comuniqué con los otros compañeros con un poco de dificultad, porque en esa época no habían celulares ni estas cosas modernas, pero nos pudimos poner de acuerdo y en la mañana temprano, nos hicimos presentes en el Palacio de Miraflores para ver la instalación de la Junta Provisora de Gobierno, que sustituyó a la dictadura durante un año hasta conducir el país a las primeras elecciones libres desde 1948. En la esquina Así nació un régimen democrático, liberal y civil en Venezuela. Desde ese momento, la sociedad venezolana mantiene la herencia de un espíritu luchador por los valores de la democracia. El 23 de enero yo creo que es como la vela, digamos, el punto cumbre y donde culmina una época oscura militarista de nuestro país, y en donde nace un periodo lleno del civilismo, lleno de inclusive la elección a través del voto, lleno de la participación ciudadana en el ejercicio y en la dirección y la conducción de lo que es el proyecto de la nación. Yo creo que en buena medida mucho de lo definitivo de las luchas, de lo más importante, lo esencial de las luchas políticas que actualmente vive la sociedad venezolana, y no vamos ni siquiera a restringir un solo sector, mucho de las luchas de la sociedad venezolana en su conjunto, que comparte en términos generales muchos valores comunes, muchas de esas luchas, muchos de esos valores corresponden a los que el 23 de enero del 58 no solamente dieron sus primeros frutos, sino que también lograron reproducirse y ser sembrados y estar con nosotros hasta el día de hoy. Creo que el 23 de enero, en todo caso, es una gran fecha. Creo que el 23 de enero los venezolanos nuevamente, como lo habían hecho antes en su historia, se dijeron a sí mismos que querían libertad,
que querían respeto por parte del gobierno y decidieron salir a las calles a protestar por ese respeto y por esa dignidad de ser demócratas y de ser libres. Y creo que por eso lo celebramos todavía, pues eso tiene un grandísimo peso en la historia de Venezuela y ojalá y todo el tiempo ese espíritu del 23 de enero se repita cada vez que haga falta en Venezuela como hace falta hoy. Un espíritu que desde hace 12 años algunos han querido olvidar. Es con la llegada de Hugo Chávez al poder que el 1 de enero se convierte en una fecha complicada. Obviamente que la revolución bolivariana, con una evaluación tremendamente negativa que tiene el régimen anterior, no podía exaltar una fecha, su fecha de nacimiento, como una fecha importante, en todo caso como una fecha de denostación. Pero la reacción de la sociedad fue distinta. Los sectores democráticos, los sectores de opositores, tomaron la fecha como suya. Al tomar la fecha como suya, tuvieron tal éxito con las primeras marchas, estoy hablando del año 2001, en el año 98 inclusive, bueno, posterior, 2001, 99, 2001, 2002, que el gobierno tuvo que también asumir esa fecha como suya. Y bueno, la fecha en sí misma, que de hecho fue importante, pero después lo que ocurrió no merece la misma ponderación, por ahí va el asunto. Una fecha a partir de la cual comenzó la construcción de una sociedad democrática, dispuesta a dar lo mejor de sí y hacer su mejor esfuerzo para tener un régimen de libertades en el cual poder expresarse. Para Caso de Investigación, Nabila Fernández.